En Guatemala, El Salvador, Venezuela, Argentina, Chile, Perú y otros 7 países unieron esfuerzos y formaron el llamado Observatorio de Prisiones en América Latina. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de conversar con Humberto Prado. Él es el director del Observatorio Venezolano de Prisiones y se encuentra en nuestros estudios en Washington. Muy buenas noches y muchísimas gracias por compartir con nosotros sus testimonios y vivencias. Entendemos que usted estuvo preso 8 años en la cárcel cuando tenía 18 años. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la razón que me llevó a esas paredes fue que estuve involucrado en unos hechos contra la propiedad que me sentenciaron simplemente por no tener una buena defensa, por no tener la asistencia debida, y me llevó a varias cárceles en mi país, como el retén de Cate, la cárcel modelo de Caracas, el retén de La Planta y la Penitenciaría General de Venezuela. Es muy difícil la reinserción de prisioneros una vez que salen a la sociedad. ¿Cómo fue su caso? ¿Cómo ha logrado usted salir adelante y convertirse ahora en un defensor de los prisioneros? Bueno, primero que nada, yo fui una persona que salí de la prisión con 6º grado, y cuando salí en libertad trabajaba en la mañana como coordinador de deporte en el Instituto Nacional de Deportes, y en la noche estudiaba, saqué mi bachillerato. Después de mi bachillerato estudié Derecho, me gradué de abogado, tengo 2 especializaciones, una de ellas en Derechos Humanos. He visitado más de 14 países con más de 36 cárceles. Hemos dado recomendaciones en cuanto a los aspectos de lo que uno ha vivido, de lo que uno tiene una orientación y una vivencia en cuanto a las recomendaciones que se le puedan dar a los estados. Precisamente, algunos analistas catalogan a la delincuencia como el principal problema actual al que se enfrentan los gobiernos en América Latina. ¿Esto quiere decir que el problema carcelario aumentará? ¿Es la raíz del problema mejorar la situación en las cárceles o trabajar en los problemas sociales? ¿Usted qué opina? Yo opino que los estados deben trabajar en desarrollar una política criminal que tenga 3 aspectos fundamentales: uno de prevención, otro de represión y un tratamiento para las personas que se encuentran privadas de libertad, y otro incluso para cuando las personas salgan y puedan tener una asistencia postcarcelaria, de manera de que los estados sigan atendiendo a estas personas, sean asignados a áreas laborales, de manera de que se habitúen a una situación diferente a los que los llevó a prisión, de forma tal que en vez de estar buscando compañeros para volver a meterse en un problema, simplemente toquen una puerta porque son carpinteros, son electricistas o salieron simplemente graduados de profesionales en una materia en la cárcel. En la cárcel simplemente es una universidad del delito, precisamente porque no hay unas políticas coherentes que contribuyan al fortalecimiento de las personas que se encuentran privadas de libertad. En América Latina hay más de 890.000 personas detenidas, y el cupo que hay para ese grupo de personas que se encuentran en los centros de reclusión es nada más para 640, o sea, hay un 40% de hacinamiento en todas las cárceles de América Latina. Una de ellas, que son las más hacinadas, se encuentra en Lima, Perú, llamada Lurigancho, que fue construida para unos 2.200 internos y en la actualidad tiene más de 9.300 personas. Esto vulnera todo principio, porque las personas están durmiendo en los pasillos, están durmiendo en el piso. Con esto no quiero decir que en otros países no suceda, pero Lurigancho simplemente es un ejemplo de lo que es una política que no atiende a las personas que se encuentran privadas de libertad. Los estados deben tener políticas de medidas alternativas de cumplimiento de condena, de manera tal que las personas no se contaminen con la prisión. La criminología establece que un delito no hay delito, y por ello los estados deben contribuir a la reinserción de las personas privadas de libertad y tener el personal calificado. Pero en su opinión, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Sería un problema social, un problema familiar? No, es un problema de falta de políticas de Estado. Si no hay políticas de Estado, independientemente de las situaciones familiares que haya en cada uno de los senos de las personas que están en prisión, pero si no hay políticas de prevención que fortalezcan a esa familia, no vamos a tener un núcleo familiar bien organizado, bien fortalecido, y que los estados contribuyan
a todo lo que tiene que ver con la sociedad organizada. Hay un problema y hay una raíz en la situación de las cárceles con la criminalidad, pero si los estados no contribuyen con políticas serias, continuas, sostenidas y fortalecidas, simplemente vamos a tener las situaciones que se han presentado en las cárceles de Guatemala, en la cárcel de Apanteos en El Salvador o en la cárcel de Uribana en Venezuela, donde murieron 18 personas. Bien. Nosotros como emprendedores sociales damos muchos agradecimientos a la organización Ashoka, a la cual pertenecemos, que nos ha brindado la oportunidad para estar presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la cual hemos entregado un informe completo de lo que es la situación Bien. de infraestructura, de violencia, de salud y de personal, para que se Gracias. contribuya por lo menos para este aspecto en esta materia. Bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte con esta iniciativa. Estábamos conversando con Humberto Prado del Observatorio de Prisiones en América Latina, quien nos brindaba sus opiniones. Y al regresar, en Alabama, la devastación después del paso de los tornados. El regreso de Castro al trabajo dependerá de cómo marcha su recuperación, así lo dice el canciller. Y en Rostros, un ejemplo de que no hay edad para que los sueños se hagan realidad.